comparto el título de esta enseñanza, se llama Nuestra Pascua es Cristo, y vamos a 1 Corintios capítulo 5, y es la misma escritura que leía nuestro hermano al introducir este servicio. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Como el título nos lo dice, bueno, nuestra Pascua es Cristo, y como domingo de resurrección, pues es muy apropiado el título. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acompáñeme a orar al Padre. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar reunirnos aquí, mi Dios, para alabarte, para glorificarte, pero sobre todo, mi Dios, también para aprender de ti, mi Dios. Venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Somos polvo, mi Dios, somos barro, mi Dios, y venimos para que tú nos sigas moldeando conforme a tu palabra, mi Dios, como el alfarero por excelencia, mi Dios. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, mi Dios. Te damos honra y te damos gloria. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Para los cristianos, hoy, que se conoce como Domingo de Resurrección, es el día más importante. Es el día más importante en el cristianismo. Ahora, no quiere decir de que el nacimiento de Jesús o el nacimiento no sea importante, porque para que haya muerto, pues tuvo que haber nacido, ¿cierto? Entonces los dos días son importantes, pero nosotros en este momento estamos enfatizando lo que es la resurrección, porque ahí es donde radica, es la esencia de nuestra fe, de nuestras convicciones, porque Él resucitó, porque la tumba está vacía. Entonces es por eso que toma relevancia, toma importancia el día de hoy, es donde radica nuestra fe, el domingo de resurrección. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo allá en 1 Corintios 15. Sin embargo, es triste, patético, decepcionante que muchos que digan ser cristianos no vivan conforme a lo que creen. Entiéndase, no son congruentes, porque se supone que venimos a celebrar, no porque nos alegremos de la muerte de Jesús y su padecimiento, sino que si no hubiera sido por ese sacrificio perfecto, estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Por eso entendemos de que es algo importante para nosotros. Pero qué incongruencia sería decir que uno es cristiano y que, por ejemplo, en vez de venir a alabar a Dios, darle gracias a Dios por su sacrificio perfecto, algunos se vayan de vacaciones o a balnearios, porque es como una tradición. Ahora, déjeme le aclaro esto, de que no quiero caer en un legalismo de no, tienes que estar en la iglesia, no, porque esto habla de convicciones, de que el día más importante donde deberíamos de exaltar y darle gracias a Dios es este día, ¿no? De que Él resucitó, de que la tumba está vacía. Pero ahora imagínese que lo mezclemos este día o lo que es la resurrección con el paganismo, el sistema de este mundo, y cayendo hasta lo diabólico, celebrando el día más importante del cristianismo con vacaciones, o peor aún, creyendo en la mentira de Satanás al mezclar y confundir lo que es esta celebración con lo que es la celebración de la coneja de Pascua o conejo de Pascua, porque en ningún lugar de las Escrituras yo encuentro eso. Ahora, vuelvo a repetir, no estoy tratando de traer un legalismo, no, porque usted dice en la Escritura que todo no es lícito, mas no todo conviene. Y como cristianos no nos conviene el hacer celebraciones, aunque sean tradicionales o culturales, haciendo a un lado el sacrificio de Cristo.
Porque mire que así como entraron los israelitas a la tierra prometida, Dios les dijo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás las tradiciones de ellos, no consultarás agorero, mago, sortílego, ni quien consulte a muerto, porque esto es abominación delante de Dios. Significa de tradiciones lo que hacían los demás. Y la mayoría de nosotros, sin asegurar nada, venimos y emigramos a este país donde se nos han enseñado culturas, se nos han enseñado tradiciones de este país, donde tal vez en nuestro país celebrábamos la Semana Santa, tal vez ahí con un Vía Crucis, tal vez todavía un poquito más tradicional o apegado a las escrituras. Sin embargo, se imagina que este día, en vez de venir a la iglesia, irnos de vacaciones. Ahora, vuelvo a repetir, tal vez usted pueda disfrutar de unas buenas vacaciones, pero en armonía con Dios, en conexión con Dios, y ahí no hay condenación, hermanos. ¿Me explico? Porque no quiero traer condenación, pero se imagina que en vez de eso, nosotros pongamos en semejanza el sacrificio de Cristo a una tradición donde un conejo pone huevos, y enseñarle eso a nuestros hijos es como caer en lo mismo del Halloween. Eso es algo abominable para Dios, porque es como darle una cachetada al mismo Señor con nuestras acciones. No es congruente decir que somos cristianos y hacer esas prácticas que caen en herejías delante de Dios, porque es como decirle, tu sacrificio no fue perfecto, déjame, te ayudo yo con una coneja y enseñarle a mis hijos esto que por tradición o cultura es bueno para mí, o me lo enseñaron a mí. Pero dice Pablo a Timoteo, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nada sabe y delira. Es porque ya hicimos a un lado a Dios. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la Escritura. Y todo por no conocer a Cristo Jesús. Y entiéndase, a Cristo. Pablo dice, yo les predico a Cristo y a este crucificado. Porque usted tal vez escuchó de un Jesús que sana, de un Jesús que provee. Y es cierto, Dios sana, Dios provee, Dios nos cuida, pero también Dios nos exhorta a través de Jesús, de la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo es que vamos a conocer a Dios? Es a través de Jesús, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo que conoce al Padre. Y nadie conoce al Hijo o viene al Hijo si el Padre no lo trae. Entonces, por eso tenemos que hacer a un lado lo que es nuestra tradición y nuestra cultura, para no paganizar lo que es el verdadero sacrificio de Cristo. Ahora, usted está en libertad de paganizar a sus hijos si no conociera de Dios. Pero si ya se le ha enseñado, se le ha revelado el Señor Jesús, la diferencia en nuestras vidas, que ha hecho en nuestras vidas, y si dice creer lo que dice la Biblia, más que su cultura o tradición, usted tiene prohibido de parte de Dios, no del pastor. Por eso dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? O sea, para no confundir las cosas. No mezclar o rebajar el sacrificio de Cristo a un conejo de Pascua. En 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 2, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios es Cristo Jesús. Porque toda la Biblia nos habla de una faceta de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es como Dios narrando la historia de Jesús, de Cristo, desde el Antiguo Testamento. Ahora, por eso dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo vino a la iglesia de Corintios, o les envió las cartas, dice, vine a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que yo sé más, porque recuerde que en Corintios es una de las cunas de la filosofía, donde estaba Aristóteles, Platón, todos esos filósofos, porque era parte de Grecia. Pero aquí por eso Pablo les dice, no, yo no vine a presumir que tanto es lo que sé, y vaya de que sí conocía mucho el apóstol Pablo. Sin embargo, él dice que en Filipenses menciona que todo eso lo tenía por basura con tal de seguir a Cristo. Él dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque de qué serviría conocer de un Jesús que me sana, pero no he creído de su sacrificio.
no tendría sentido decir que soy cristiano, porque tal vez te predicaron un evangelio, del evangelio de la prosperidad. Ven al Cristo y tus problemas se acaban, tus problemas económicos, o Dios te va a sanar. ¿Y de qué serviría que te sanara si no te has puesto a cuentas con Dios? De que has violado los mandamientos de Dios. Hay una deuda delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no nos han predicado a Cristo crucificado, tal vez nos predicaron a un Jesús, un doctor, o un político, como las enseñanzas que está dando ahorita el pastor Chuy, ¿no? Si Dios hubiera querido arreglar el mundo con política, pues hubiera enviado a un político, ¿no? O a una enfermedad, pues un doctor. Pero no. Él envió a un Salvador. Y solamente aquel que reconoce que está nadando en medio de un mar de pecado, necesitará la ayuda de un salvavidas, ¿cierto? Me estoy ahogando, sálvenme. Y lanzan el salvavidas. Y Dios lanzó su salvavidas, llamado Jesús. Solamente alguien que se siente condenado en un juicio necesitará la ayuda de un abogado. Y Dios envió a su Hijo para que abogara por nosotros. Entonces, tiene sentido lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, el pastor enseña que cada quien decide a cuál Jesús creer. Por eso te predicamos a Cristo y a este crucificado. Ahí mismo en Corintios, versículos 7 y 8 del capítulo 2 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, algo que había estado oculto, dice Pablo en Colosenses, al mundo, pero que Dios nos lo ha revelado a través de Cristo Jesús. El escritor de Hebreos comienza así, dice diciendo que los tiempos que Dios nos había hablado a través de los profetas, de los patriarcas, de los profetas, Dios nos había hablado a través de ellos, pero ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, el principio era el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Entonces, Pablo nos sigue diciendo aquí en 1 Corintios 2, 7, 8, dice así, 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, aquí está hablando de los judíos, de los fariseos, del sumo sacerdote y de todos aquellos que crucificaron al Señor. Dice, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Miren, ellos estaban esperando al Mesías, y cuando lo hubieron crucificado, no entendieron que tenían a su Mesías ahí crucificado. Nunca, dice la Escritura, nunca le habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos le crucificaron porque no le conocieron. Ahora, siendo sinceros y honestos con nosotros mismos, si nosotros estuviéramos ahí en el Gólgota, en ese momento que estaba crucificado y que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tal vez usted y yo, siendo racionalmente coherentes con lo que estábamos viendo, con nuestra condición, hubiéramos dicho, ¿cómo me va a salvar él si está crucificado? Mire que la batalla de Dios, o vamos a decir, lo que llevó Jesucristo, su victoria, no fue tanto en manifestar su poder que tenía como para caminar sobre el agua, resucitar muertos, tantos milagros que hizo. No, su poder radicó en la humildad, hermanos, no en la fuerza. Él tenía fuerza, pero él nos está mostrando que las batallas no se ganan así, con la fuerza, porque Dios puede acabar con todos nosotros en este instante, ¿cierto? Sin embargo, Él se hizo humilde, dice la Escritura en Filipenses 2, dice que Dios, tomando forma de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Imagínense, tener que estar dependiendo de Él, siendo Él el creador de todas las cosas, limitarse a tiempo y a espacio, cuando Él es el alfa y el omega. Él es eterno, Él es la vida y la resurrección. Ahora tenía que limitarse a un cuerpo humano. Ahora, mire esto. Ellos le crucificaron porque no le conocieron.
Pero nosotros, ¿qué excusa tenemos si tenemos ya las Escrituras? Ya nada de aquí se va a quitar ni nada se va a añadir. Tenemos el testimonio de parte de Dios, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le crucificaron porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito de Él, para mostrar al mundo entero quién era Jesús y quién es Jesús y quiénes somos nosotros y cuánto es nuestra maldad y cómo Él llevó nuestra maldición. Los judíos no entendieron cuando vino Jesús, su Mesías, y aún la mayoría de ellos no entienden. Por ejemplo, ellos no entienden lo que el Espíritu Santo nos reveló a nosotros. Por ejemplo, Salmos 22, donde nos habla, comienza el Salmos donde dice Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? O por ejemplo, Isaías 53, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, que Emmanuel y que Dios se iba a manifestar, nos da los nombres en los cuales cómo se iba a identificar: Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Entonces ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Porque ellos, por su rebeldía, por su idolatría, entonces Dios les cegó el entendimiento. Ahora, había un plan en esto, no porque Dios fuera cruel o que no, Dios les mostró a través de su palabra, de los milagros y prodigios, cómo los sacó de Egipto, pero ellos no querían entender. Una cosa es no entender, otra cosa es no querer entender, y como no quisieron entender, entonces Dios les cegó el entendimiento, para que cuando viniera Jesús, Él vino a lo suyo, vino a morir por su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel, ya nos incluye a nosotros, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Jesús era el prometido, el novio para su pueblo Israel, para Jerusalén, para Judá. Entonces, cuando Él vino, si Él se hubiera ido a otras naciones, yo me voy con los chinos, estos no me entienden, yo me voy con los griegos, estos no me entienden, eso hubiera sido como irse, abandonar a su novia, a su prometida, e irse con otra. Eso sería adulterio, ¿cierto? ¿Sí lo entiendes? Nunca tuvo una novia que lo traicionó, o el novio que la traicionó. Exactamente. Y eso se siente feo. ¿Usted no lo sintió? Ah, qué. Bueno, resulta de que si Jesús se hubiera ido con otras naciones, entonces hubiera adulterado el propósito, porque la Escritura nos dice que la esposa está sujeta a su marido mientras vive, ¿cierto? Por sentido común. Y dice, pero si ya muere la esposa, hablando del marido, si muere el esposo, la mujer puede casarse con quien quiera, ¿cierto? Sentido común, ok. Ya no hay condenación si se casa con alguien más, porque ya el muerto, ya ese pacto ya se rompió por la muerte. Entonces, cuando Jesús vino y Él dijo, consumado es, Él cumplió. Él no se fue a otras naciones. ¿Se acuerda cuando vino una mujer y que le rogaba para que le sanara a su hija? Y Él dijo, no, es que yo no puedo ir con los demás, sino vengo a la casa de Israel solamente. Entonces aquí nos habla de su fidelidad. Pero cuando Él murió y resucitó, ya no estaba comprometido con Jerusalén, con Israel solamente. Ahora fue para todas las naciones. Ya nos involucra a nosotros. ¿Me expliqué? Gloria a Dios. Ahora, ellos no habían entendido, los judíos, porque no tenían un velo y todavía tienen el velo. La mayoría, solamente aquellos que se han humillado y han reconocido a Jesús como su Salvador. Recuerde que la promesa fue para ellos, como Pedro, Pablo, Juan, todos ellos eran judíos. Pero ya más adelante, pues se dieron cuenta que en las Escrituras estaba la promesa también para los gentiles, lo que se conoce en el Concilio de Jerusalén. Ahí evaluaron y encontraron, es cierto, aquí también la salvación era para todos. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo así, que de tal manera amó Dios al mundo,
Y Nicodemo, que estaba escuchando eso, dijo, caray, ¿que no era solamente para los judíos? Ahí él entendió, es para todo el mundo, para los gentiles. Entonces, aquí nos está involucrando ya en la promesa de parte de Dios para todo el mundo. Y en Isaías 52, donde nos habla del sacrificio de Cristo, mire lo que dice. En Isaías 52, de hecho, desde el versículo 6, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Sí, Jesús nos manifestó su nombre, dice la Escritura, dice, Padre, de los que me diste les he dado manifestar tu nombre, porque el nombre refleja el carácter de Dios. Ahora, en Isaías 52:13 dice, y aquí va a hablar del sufrimiento y de la crucifixión de Jesús. Esto se escribió 600, 700 años antes de Cristo. Entonces, el profeta Isaías nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice así en el versículo 13, 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El Señor Jesucristo ahí dice, y si el Hijo del Hombre, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí. Recuerde que quedó una cruz más alta que la de los otros dos condenados. Dice así, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí nos deja ver que su aspecto, sus facciones, era hermoso el Señor Jesucristo. Y luego dice, así asombrará él a muchas naciones. Mire que no nada más está diciendo a Israel, sino a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo ahí mismo en Corintios nos enseña, el capítulo 2, nos enseña donde cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Que Dios nos hace ver con los ojos espirituales, con los ojos del corazón, cosas que la gente allá afuera no conoce y no ve. El Señor Jesucristo dijo ahí a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante dijo, el que no naciere del agua y del espíritu, entiéndase nacer de nuevo, del agua porque el agua es la palabra, el espíritu es porque es la revelación de parte de Dios para entender y poder ver y entrar en el reino de Dios. Mire, si voy muy rápido, vuélvalo a escuchar, póngale pause y a ver si es cierto, y corroboren como los de Berea. No menosprecio su intelecto, hermanos, porque esto es revelación, ¿me explico? Dios le tiene que revelar, el pastor no, es el Espíritu que le va diciendo, es cierto, y uno va entendiendo, ¿me explico? Yo solamente soy el instrumento. Ok, ahora sí vamos a Isaías 53, que es un versículo más después, donde dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Hace una pregunta Isaías, de parte de Dios. ¿Quién ha creído? ¿Los que están allá con la coneja? ¿Los que están allá en el balneario, allá en Acapulco, allá donde agarraron su tiempo de vacaciones, un tiempo que es de la Pascua, significa darle gracias a Dios por ese sacrificio perfecto, porque ya nuestra Pascua fue sacrificada, que es Cristo Jesús. Ahora dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿En quién ha sido evidente? ¿Quién muestra con evidencias? No que diga de palabras, con evidencias. Y los que estamos aquí, estamos evidenciando, amén, que hemos creído. Ahora, dice, subirá cual renuevo delante de él. Y dice, y como raíz de tierra seca. Renuevo significa una raíz que sale de dentro de. Jesús salió de dentro de él. Así como un hijo nace de su madre, de dentro de ella. ¿Me explico? La Escritura nos dice, Pablo nos enseña en Colosenses, dice que él habita en luz inaccesible, que nadie puede habitar en esa luz, donde está ahí el trono de Dios, donde está la luz, nadie puede acceder ahí.
Y dice que Él habita ahí en luz inaccesible. Y Jesús dijo, yo salí de Él. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Sigue diciendo, dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, la que ya nos dijo en el 52. Dice, más sin atractivo para que le deseemos. Los que estaban siendo crucificados era un castigo que habían heredado los romanos de los medo-persa. Ahí en esos castigos en la cruz los crucificaban desnudos para exponer su vergüenza, porque causaría vergüenza, ¿o no? Que lo desnudaran a usted o a él o a ella y crucificarla o crucificarlo para exponer sus extremidades. Sería algo vergonzoso, ¿o no? Y es lo que hizo Jesús, avergonzó al hombre adámico, porque así pecó desnudo en el Edén. Pues así desnudo Él expuso su cuerpo y fue algo vergonzoso. Por eso dice la Escritura que las mujeres lo veían de lejos. Amén. Okay, continuamos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ahora, aquí todos podríamos decir cuando nos hemos sentido menospreciados. Nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Bueno, el hecho es de que todos en algún momento hemos sido menospreciados, tal vez por los padres, por los hermanos. Qué bonito soy, cómo me quiero y por eso me odian. Por cualquier cosa podemos, de hecho, algunos, por ejemplo, Goliat menospreció a David porque era hermoso. José dice que era de aspecto, el soñador era de aspecto hermoso y fue menospreciado por sus hermanos. ¿Cómo estarían los hermanos? Porque era diferente a ellos. Así también la hermosura de Jesús les causó celos, envidia. Dice que fue menospreciado, despreciado y desechado entre los hombres. Tal vez usted podrá decir, a mí me han menospreciado, pero nada se va a comparar su menosprecio, el desprecio de los demás el menosprecio que llevó Jesús. ¿Y sabe por qué? Simplemente por esta razón, porque Él era inocente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, muchas veces oramos nosotros por nuestros enfermos y tomamos esta escritura como hay veces de que podemos usarlo como exigencia. Tú dijiste que ibas a llevar nuestras enfermedades, pero si entiende, lo está diciendo cuando ya muramos, cuando Él nos llevó, porque seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Pero la carne jamás va a heredar el reino de Dios. Significa que esto se va a cumplir cuando estemos en el reino de Dios, porque ahí no habrá tristeza y no habrá dolor. Ahí no hay enfermos. ¿Me explico? Ahora, no minimizamos el poder de Dios para sanarnos. Y sí podemos tomar, pero con entendimiento, este versículo. Amén. No como para exigirle a Dios, tú dijiste. No. Porque Él es soberano. Ahora dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pablo nos enseña en Romanos 5, dice que por la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Significa que había un pleito entre Dios y el hombre. El hombre siempre exigiéndole, dame más, y por qué esto, y por qué permites esto, y que la lluvia, y que todo eso. Pero también Dios estaba demandando santidad. Dios estaba demandando que se cumplieran y se obedecieran los 10 mandamientos y sus 603 estatutos. Pero el hombre estaba en rebeldía todo el tiempo y Dios tenía un pleito contra el hombre. Pero a través de Cristo Jesús como mediador ahí en la cruz del Calvario, que no tocó tierra y no tocó el cielo, como un mediador, como un puente, a través de la fe en Jesucristo, de su obra redentora, que tenemos acceso al Padre, como un puente. ¿Me expliqué? Ahora, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, es a través de Cristo Jesús, dice la Escritura, dice, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Ahora, mire esto,
Dice, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús fue apresado, en ese momento, cuando preguntaron los soldados, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él se puso, yo soy. Y ese yo soy, si lo lee, es con letras mayúsculas, donde está hablando el yo soy que habló en la zarza. El yo soy. Y ahí donde dice el yo soy, está hablando de la revelación de que Él es Dios. Y dice que los soldados cayeron como muertos. Se recuperaron y con 2, 3 cachetadas se levantaron. Y Jesús les pregunta otra vez, ¿a quién buscáis? A Jesús ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a los demás. Y dice que todos corrieron. Lo dejaron solo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque por 3 años y medio habló lo que tenía que hablar. Ya después, Poncio Pilato le dijo, ¿a mí no me contestas? Dijo, es que ya hablé todo lo que tenía que hablar. Al sumo sacerdote le dijo, ¿qué a mí no me contestas? Es que ya hablé. Todo lo que tenía que decir ya lo prediqué por 3 años y medio. Ahora ya no tengo más que hablar. Ya solamente correspondía creer. Dice, versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice que Él llevó nuestros delitos, nuestros pecados, la pregunta es, Él llevó nuestra condenación. La pregunta sería, ¿cuál condenación? Bueno, es por eso que predicamos el Evangelio. Porque Pablo menciona en Romanos 10, donde dice, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que llevar el Evangelio para que se den cuenta, si es que ya nos dimos cuenta. Porque ¿cómo predicaríamos si no fuéramos salvos? Pero porque somos salvos y entiendo de que Él me ha salvado, significa que todos los que no están en Cristo están condenados. ¿Me explico? Mire, y aquí ya entran hasta sus familiares, cercanos o no cercanos. Y aquí no es cuestión, es que mis hijos son felices, son bonitos, sí, dormidos y en la foto, están bonitos. Pero en realidad todos somos pecadores. La palabra dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos nos desviamos, todos nos descarrilamos. Nos fuimos como caballos a la carrera, al pecado. Hay veneno de áspides, hay debajo de nuestra lengua. Todos mentimos, todos engañamos. Ahora, se supone que antes de Cristo. Ya después de Cristo significa que vamos purificándonos. Amén, santificándonos. No quiere decir que de repente no salga alguna expresión o algo, pero ¿te sientes mal al decir una grosería o no? Entonces ya no me siento. Ya los agarré. Por eso la pregunta es, ¿cuál condenación? Bueno, la condenación es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el pago de nuestra transgresión por nuestra desobediencia, porque la paga del pecado es muerte, separación. Muerte significa separación. Y la Escritura dice, alma que pecare, muera irremisiblemente, sin acepción de personas, que sea rico, pobre, alto, gordo, como sea. Ahora, recuerde de que toda la humanidad está condenada por el pecado. Todos heredamos el pecado original. El pecado entró al mundo, a la tierra, por un hombre, por Adán. Y genéticamente todos heredamos la tendencia al pecado. Se entiende como el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un Salvador. Pero necesitamos que nos digan en qué estamos pecando. Y la ley dice que yo no sabía que robar era malo hasta que la ley me dijo que era malo. Entonces me mató.
Significa que a través del conocimiento de la palabra de Dios me doy cuenta que he violado sus mandamientos, sus estatutos. Pero también la misma palabra de Dios me trae la medicina. Mire esto, si usted escucha un mensaje, donde quiera que lo escuche, ay, así, y está acusándoselo al otro o a la otra, mira, es para ti, es para ti. Mire, usted tiene la medicina, pero se la quiere dar al otro. Significa que usted no va a sanar, porque la predicación es individual. ¿Me explico? ¿De qué serviría tener la medicina? Mira, no te, por eso estás como estás, porque por la medicina no te la tomas. Tómesela usted y déjesela accesible al otro o a la otra para que se lo tome voluntariamente, porque Dios no viola la conciencia de nadie. Tómatelo, no. No. Dios nos muestra de su amor y su misericordia. Toda la humanidad está condenada por el pecado que heredamos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y la sentencia en pasar la sentencia para nuestras almas, la sentencia es pasar toda la eternidad en el infierno, donde el gusano no muere y su llama no se apaga jamás. Hablando de todos los pecadores, toda la humanidad. Como diciendo, punto, ahí se acabó ya la predicación. Pero, o sin embargo, Dios dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y nos da una promesa desde Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás, la mentira. Dios prometió un Salvador que nos redimiera. Redimir significa dar el pago por un esclavo. El Señor Jesucristo dice, aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Es por eso que hay algunos que no pueden dejar de tomar, no pueden dejar de ver su pornografía, no pueden dejar de adulterar, porque son esclavos del pecado. Y dice Pablo en Romanos 6, dice, quieren, pero no pueden, porque son esclavos. Un esclavo es que ya perdió su pertenencia, ya te controla el pecado, porque el pecado permitió que endurecieras tu corazón y ese corazón fue cauterizado, que ya no vas a entender. Hay algunos familiares tuyos o míos de que ya no entienden, les predicas y no entienden. Rebota la palabra porque su corazón está entenebrecido por el pecado. ¿Me explico? Ok. Es por eso de que redimir significa dar el pago por una persona, por un esclavo. Pablo nos enseña en Corintios de que libertos somos del Señor. Somos esclavos del Señor, sí, pero porque alguien nos compró y nos llevó al templo para que sirviéramos al templo. Un siervo, por ejemplo, una subasta, imagínense aquí una subasta de esclavos y está la oferta, demanda, ¿cuánto dan por Amílcar? No, pues un bolis, así un bolis. Por el pastor, menos. Pero resulta que allá viene alguien y dice, y doy lo impagable, doy mi sangre, doy mi vida por ellos. Entonces nos compra y nos llama libertos del Señor, porque el que ha sido comprado, entonces nos lleva al templo para servir en el templo. Pero ese esclavo ya no se puede vender porque es liberto. Ahora ya le pertenece al Señor. Y el que ha sido, dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Free, libres. Entonces, podemos entender de que Dios prometió que nos redimiría a través de la sangre de Cristo Jesús. Es como cuando Dios envió las 10 plagas a Egipto. Recuerde que Egipto representa el mundo actual. Y Dios envió a un Salvador, a Moisés, para predicar, para anunciar el juicio que venía para Egipto. Pero como la soberbia, la altivez de aquel que no los quería dejar ir, fue hasta que Dios vino comprando a través de milagros y prodigios. Y el faraón no le quedó otra más que dejar ir al pueblo de Israel. Y así también es como lo que hizo Jesús con nosotros. Nos libertó de Egipto. Y dice Pablo, estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Estoy en Egipto, mas no pertenezco a Egipto. ¿Me expliqué?
Entonces, Él hará un nuevo pacto con nosotros. Mire que cuando Dios libertó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto. Y ahí en el desierto, ¿se acuerda que hicieron un becerro de oro? ¿Por qué lo harían? Si fueron testigos de los milagros y prodigios, imagínense, se abrió el mar. Y después terminaron adorando a un buey que come hierba, dice la Escritura. ¿Cómo es posible? Bueno, recuerden de que ellos no tenían la ley todavía. Ellos en su mente seguían siendo esclavos. Y no fue hasta que Dios les mostró, les trajo la ley. Y en la ley ahí decía lo que tenían que hacer. Y la ley decía que esperaran al Mesías. Bueno, llega el Mesías. Y Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de la ley. Si obedecieres, ciertamente vivirás, pero si transgredes uno de los mandamientos, eres condenado. Pero después, ya cuando viene Cristo Jesús, ahora nos hace un nuevo pacto en su sangre. Él hará un nuevo pacto. Estoy hablando todavía en el Antiguo Testamento. Dios lo prometió. En Jeremías 31:33 dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Significa que fueron infieles. El matrimonio es un pacto entre dos personas que están delante del juez y se compromete delante. Si te comprometes, ¿hay alguna palabra o alguien que se oponga? No, bueno, ok, los une y ahora sí. Y es igual en la iglesia, que están delante del ministro y te comprometes a estar con tu esposa en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, y ella dice, "Nee". Bueno, fue lo que hizo Israel, porque dijeron sí, pero terminaron adorando ídolos, y Dios es un Dios celoso, y Dios se enojó, y por eso dice, aquí vienen días donde dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, fueron infieles, aunque fui yo un marido para ellos, un Dios fiel, un novio fiel, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mire, ellos tenían la ley. Voy a agarrarle algo al pastor. Mira, ellos tenían la ley. Este es el tabernáculo. Lo que es la arca del pacto. Ellos tenían la ley escritas en tablas de piedra, ¿cierto? Ok. Paz de Cristo, pastor. Ahí está. Pero estaban escritas ahí, taladradas con un cincel, como sea. De hecho, la escritura dice que Dios la escribió con su dedo, pero después que las quebró Moisés, entonces ya vino y la escribió Moisés. Ahora, vea esto, de que estaba escrito, pero ahora Dios está prometiendo que las va a escribir en el corazón. ¿Quién? Dios. Para que no se te olvide. Primero dice en tu mente, porque tienes que evaluar todo lo que yo te estoy diciendo, si tiene sentido, tiene coherencia. No te trato de lavar el coco, te trato de lavarte todo, porque su palabra nos lava, ¿cierto? Okay. Y su sangre nos limpia. Ahora, dice la escritura, dice, la escribiré en su corazón. Primero dice, daré mi ley en su mente, para que la recuerdes. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Dios se encarnó, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Dice la escritura, Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Y Dios, este es el gran misterio. Dice, y este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
el creador de todas las cosas, el universo completo, se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces podemos entender lo que ahora sí, de que Dios fue manifestado en carne. El verbo se hizo carne. El evangelio de Juan comienza: en el principio era el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14, dice, y ese verbo se encarnó. ¿Qué es el verbo? La palabra. Salió de dentro de. ¿De dónde sale mi palabra? De dentro de. Si usted escucha la grabación, ¿de dónde va a salir? No, de la bocina. No, salió de dentro de mí primero. ¿Me estoy explicando? Así también nosotros escuchamos su palabra, pero salió de dentro de Él. Él es luz inaccesible, salió la luz. Pero también dice la Escritura, dice que salió y Dios se encarnó y se hizo hombre, fue manifestado en carne, el verbo se hizo carne en Jesús. Y Él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, y todos no lo sabemos, ¿o no? Y de corito, ¿cómo? Pídala cantando. No, mire con qué facilidad podemos decir Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan en la escuela? Banderita, 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 madrecita querida, madrecita, ¿verdad? Eso ya no lo sabíamos. Pero lo que dice, el significado de este versículo encierra todo lo que es el concepto de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un porqué explicativo de lo que ya dijo, que estábamos condenados. Ahora sí dice, comienza con un porqué. De tal manera, ¿por qué? Porque era la única manera, porque todos habíamos heredado el pecado original y nadie se podía presentar justo delante de Dios para decirle, yo no soy pecador. Porque la Escritura dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno, ni María. Aunque la doctrina de la Iglesia Católica dice que la Inmaculada Concepción de María significa que ella no heredó el pecado original. Yo no sé dónde sacó eso, pero eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, yo no estoy obligado no pretendo burlarme ni nada. Estoy siendo coherente con lo que dice la Biblia. Pero lo que sí entendemos de Jesús es de que Él fue concebido sobrenaturalmente, porque el ángel le dijo a José, lo que en el vientre de María es, del Espíritu Santo es. Tomó la humanidad de María, pero tomó la deidad de parte de Dios. Vino la palabra y ella lo creyó, y en ese momento se engendró la nueva naturaleza, lo que es Dios encarnado. ¿Me expliqué? Es por eso de que Él no heredó el pecado original, si no hubiera terminado pecando. No le quedaba de otra alternativa, porque el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nueva naturaleza tiene. Y era imposible que Jesús pecara, aunque tuvo alternativas. El escritor de Hebreos dice que en todo fue tentado, pero no pecó. Ahora, pero este pacto, este es el pacto que haré, cielo. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, amó. La Escritura nos enseña que Cristo ya estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios, Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. Dios sabía que el hombre se iba a rebelar, que iba a comer del fruto prohibido. Y desde antes, Dios ya tenía a Cristo inmolado. Y ahí habla de amar, habla de decidir. Tú decides amar, tú decides odiar, tú decides amargarte, tú decides no perdonar, X. Es una decisión, porque por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos dio ese libre albedrío en la cual nosotros decidimos. Y Dios decidió amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. Ve a su hijo, hagan con él lo que quieran. ¿Qué hicimos? Lo crucificamos. Ahora usted podrá decir, yo no estaba ahí. No, fue por tu pecado. Que no se te olvide. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Era unigénito de Dios. Pero la Escritura dice que José no conoció a María hasta que nació su primogénito.
de él sí era el primero. Y si dice primogénito, quiere decir que hay un segundo, un tercero, cuarto, quinto, los que hayan tenido. Amén. ¿Ve la diferencia, primogénito y unigénito? Ahora dice, para que todo aquel, significa sin distinción de raza, sin distinción de posición social o intelectual, para que todo aquel que en él cree, esto es una condición, tiene que haber fe para ser salvos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Por qué dice no se pierda? Porque ya estábamos perdidos. ¿Entiendes? No se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no teníamos vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Me estoy explicando? Sí. Okay. Significa que no teníamos vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque ya estaba condenado. Y en ese mismo capítulo, el versículo 36 de Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo, entiéndase, cree en su obra redentora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. ¿Se acuerda que le dije que hay el hombre y Dios están así como... Bueno, resulta que la ira de Dios está sobre la humanidad, pero es a través de Cristo Jesús que tenemos paz para con Dios. En la corte celestial ya estamos condenados, toda la humanidad, y el veredicto es culpable, porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. En ese momento el cielo y la tierra están como testigos para confirmar su culpabilidad del ser humano. La justicia de Dios demanda justicia. Está Dios en su trono y a un lado está la justicia. Y si usted viola la ley de tránsito, la ley demanda justicia, ¿cierto? Okay. Así también, si hemos violado los mandamientos de Dios, la ley de Dios demanda justicia. Justicia significa darle el pago a cada uno por sus acciones, sean buenas o malas. Y nosotros éramos culpables, todos, ¿cierto? Ok, ya vamos en el mismo paquete. Y resulta que la justicia demanda justicia, pero a un lado de Dios está la misericordia. Y la misericordia de Dios está apelando a la misericordia de Dios. Son atributos, son de Dios, que ahí está. La misericordia dice, perdónalos, mira, tan fellitos, mira que pues, bien chismosilla, es bien mentirosilla, es vidillo desde chiquillo. Y resulta que ahí la misericordia está apelando. Pero también está la verdad. En el principio era el verbo, ¿cierto? La verdad no es un concepto, no es una idea, es una persona y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad salió de Dios. Se va a llevar la sentencia, y la sentencia es muerte, separados por una eternidad de Dios. Y Dios iba a dar con su mazo celestial culpable, pero en ese momento la misericordia de Dios apeló. Su justicia decía, no los perdones porque me han violado. La justicia de Dios ha sido violada porque violaron mis mandamientos. Pero en ese momento el juez dice silencio y va a dar la sentencia, pero pone su mazo celestial en un lado. Y de su palabra sale Él, esa luz inaccesible. Sale la verdad, sale aquel verbo y se hizo carne. Descendió de su trono,
se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, como en Egipto. Hecho semejante a los hombres, se viste de tu pecado y del mío y toma nuestro lugar, el banquillo de los acusados, ahí donde te correspondía a ti y me correspondía a mí, por culpables. Ahí estaba el diablo como fiscal acusador. Sí, mira lo que te hicieron, mira todo lo que pecó, mira sus películas, mira todo lo que está diciendo, mira aquí está el videotape, cómo está saliendo ahí. Y Él toma nuestro lugar y derrama su sangre por nosotros. Recuerden que nosotros ya habíamos sido vendidos al pecado. Pero Pedro dice, no olvidéis que fuisteis comprado por precio de sangre. Nuestro dueño era Satanás, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la sangre en Jesucristo. Esto, hermanos, se llama Pascua. La Escritura dice que Él se viste de nuestro pecado, de tu pecado y el mío, y toma nuestro lugar, derrama su sangre por nosotros y no le estimamos, para que no le estimamos y lo menospreciamos. Esto es la Pascua del Señor, porque leíamos, porque ya nuestra Pascua ha sido sacrificada. Por eso apartémonos de la levadura. ¿Se acuerda que ahí en Egipto Dios les dijo, coman la carne apresuradamente y los panes sin levadura? Porque es apresuradamente, hermanos, estar velando, estar cuidando, porque la venida del Señor es eminente y puede ser en cualquier momento. Ahora, Jesús obedece, ya regresando aquí a Isaías 53, Jesús obedeció al Padre. Su generación, dice la Escritura, dice, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Su generación, hay generaciones en la historia del ser humano, por ejemplo, en Génesis 6, donde dice, esta generación de que sus pensamientos era de continuo solamente el mal, y vino el diluvio. El Señor Jesucristo menciona la generación de Él, esta generación adúltera, perversa, y es la generación en la que hoy estamos. Esa generación, cuando estuvo Jesús ahí, cuando Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos gritaban, crucifícale, crucifícale, porque sería una pregunta, ¿por qué? Porque no le conocieron, ya no lo dijo Pablo, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Todo radica en el creer, en el conocimiento, en la forma de pensar, razonar, evaluar y decidir. Y todos nos entregamos a un pensamiento, a un concepto, y decidimos adoptarlo en nuestra forma de vivir. La Escritura dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y los judíos tenían la ley, los fariseos con su legalismo tenían esos conceptos, esos pensamientos. Los fariseos con su legalismo y su religión, con sus tradiciones. Los romanos con sus políticas y su dominio. Y aunque para algunos eran buenas personas, porque se puede imaginar, tal vez había algún fariseo que era buena persona, como Nicodemo era fariseo. Sin embargo, aunque tenía ese pensamiento, no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús que su forma de pensar cambió. De tal manera que después le ayudó a José de Arimatea para sepultar el cuerpo del Señor. Pero tal vez algunos eran buenos padres, eran buenos hijos, compañeros de trabajo. Tal vez algunas mujeres eran buenas vecinas, aquellas que gritaban, crucifícale. Tal vez eran excelentes parientes, pero delante de Dios todos somos pecadores por naturaleza y por entregarnos a una ideología. Porque al final de todo no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino qué piensa Dios en su palabra
¿Y qué dice de nosotros? Y la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor a Dios delante de sus ojos. Ese es el veredicto. Esos son los argumentos de parte de Dios para dictar sentencia a nosotros, que somos todos culpables. Ahora, especulemos la ideología de un soldado romano, un centurión en el día de la crucifixión. El centurión oye un tumulto de gente. Ya habían apresado al Señor Jesucristo. Escucha un alboroto, un centurión romano, y pregunta a un guardia del sumo sacerdote, ¿qué está pasando? Y le dice que los principales sacerdotes de Jerusalén tienen preso a un hombre que ha violado su ley y lo acusan de sedición y de alborotar al pueblo contra ellos, y que se llama Jesús de Nazaret. Y le dice que él mismo ha ido a apresarlo a un jardín llamado Getsemaní, junto con uno de los discípulos de Jesús, que lo traicionó por unas monedas para entregárnoslo. El centurión ha oído de Jesús, pero no le conoce. Simplemente ha escuchado de un profeta, ha escuchado de un hombre que hace milagros, ha escuchado de un hombre bondadoso y misericordioso, como muchos el día de hoy. Por la mañana se lo llevan a los principales, se lo llevan los principales sacerdotes y los fariseos para que el centurión lo presente delante del gobernador Poncio Pilato, para que lo condene a muerte por autoproclamarse el rey de los judíos. El centurión lo recibe algo golpeado y encadenado, y lo presenta delante de Poncio Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Jesús le responde, ¿lo dices por ti mismo o por lo que te dijeron? Dijo, ¿acaso soy yo judío para que vengas así y me digas? ¿Que no sabes quién soy yo? Dijo aquel cantante. Poncio Pilato no encuentra razón para condenarlo, y cuando escucha que es de Galilea, lo envió a Herodes con el centurión para que Herodes lo condenara. El centurión lo toma cautivo y lo presenta a Herodes, quien deseaba conocerle porque había oído mucho de él, pero no le conocía. Escuchaba que hacía milagros, escuchaba, de hecho hasta él pensó que era Juan el Bautista resucitado. Herodes quería que le hiciera un espectáculo de magia, porque había escuchado que hacía milagros. A ver, tráiganmelo, haz esto, convierte el agua en vino, haz algo. Pero Jesús no hizo nada, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Herodes se burla de Jesús, lo envía de regreso a Pilato, quien no encuentra nada de qué condenarlo. Lo manda a azotar para apaciguar la ira del pueblo y sus gobernantes. Jesús es juzgado sin misericordia. El centurión, quien se mantiene al margen e indiferente ante Jesús, lleva al condenado para ser azotado. Y mira cómo lo azotan con desprecio. Y se venían partes de su piel. Y Jesús no abrió su boca.
Los verdugos se ensañaban con él. Los soldados se burlaban de él. Le hacen una corona de espinas, le visten con un manto púrpura, burlándose. Y le dicen: salve, rey de los judíos, con sarcasmo. Y le dan de bofetadas. El centurión lo lleva de regreso a Pilato, que en un acto de misericordia por querer congeniar con los judíos, soltaba a un preso el día de la Pascua. Y les presenta a Barrabás, un ladrón, un homicida. Y el Evangelio de Juan menciona que Satanás es homicida desde el principio. Les presenta a Barrabás, a un homicida, y a Jesús, el rey de los judíos. Y pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo pide al homicida, a Barrabás. Entréganos a Barrabás, queremos a Barrabás, queremos a Satanás, queremos al padre de mentiras, queremos al homicida. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El pueblo prefirió a Satanás que a Jesús. Prefirió la mentira que la verdad. Y el pueblo, persuadido por los fariseos, piden que le crucifiquen y le den muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque no le conocían. Pilato no encuentra una razón para matarle y se lava las manos delante del pueblo y grita el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El centurión libera a Barrabás. El centurión está asombrado por la decisión del pueblo. Él conocía a Barrabás, no conocía a Jesús, pero sabía que Barrabás era un delincuente, era un homicida y no se merecía la libertad. El centurión está asombrado por la decisión del pueblo. Después lo saca del pretorio y lo pone sobre él la cruz, el madero, donde va a ser crucificado, y lo lleva camino al Gólgota, un monte fuera de la ciudad, para ser crucificado. Le ponen sobre él el madero, la cruz, y le siguen azotando. La gente del pueblo se burla de él, le gritan: muere, muere, maldito. Lo siguen menospreciando. Algunas mujeres lloran por él. El centurión pide a un hombre llamado Simón, que le ayude a cargar la cruz y llegar al Gólgota. La escritura dice: y lo crucificaron allí. Horadaron sus manos y sus pies. Y es puesto junto a dos malhechores condenados. El centurión mira a Cristo Jesús crucificado y comienza a sentir empatía por el dolor de ese hombre llamado el Rey de los Judíos. Empieza a sentir empatía por el dolor de ese hombre. Escucha las burlas y los comentarios de los fariseos. Si es hijo de Dios, que descienda. Se encomendó a él, sálvele él. El centurión escucha la conversación de los dos condenados junto a Jesús. Uno le dice: si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. El que está a la izquierda le dice: aún estando en la misma condenación, ¿no te arrepientes? A la verdad, nosotros estamos pagando por nuestras culpas, pero él no hizo ningún mal. Él es un hombre justo. Y voltea y cruza la mirada con Jesús
Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, con una mirada de ternura, lo mira y le dice: hoy mismo estarás conmigo. El centurión escucha la angustia de Jesús por su sed. Él tenía sed, pero él tenía sed de justicia. Los soldados le querían dar vinagre, que era como un narcótico para que pudiera soportar el dolor, pero él tenía que ir íntegro a la cruz. Escucha la angustia de Jesús al decir: Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero él no entiende, porque él no es judío. Dios se había apartado de Jesús. ¿Sabe? Tal vez usted podrá decir: ¿cómo es que murió Jesús a una edad madura y fuerte, a los 30 y tantos años de edad, donde está la fuerza del ser humano, del hombre? Pero sabe, Él no murió por los azotes, Él no murió ni por los clavos ni la corona. Él murió por la ausencia de su Padre, porque ya el Padre ya no podía ver a su Hijo, porque estaba llevando tu pecado y el mío, lo apestoso de tu pecado y el mío. Ahí en ese momento Dios ya no lo pudo ver. Por eso Jesús decía: ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía ver al maldito del ser humano que estaba siendo crucificado en un madero, que estaba llevando nuestro pecado, porque maldito es aquel que es colgado en un madero. No estoy hablando que Jesús haya sido maldecido, estoy hablando lo que dice la Escritura, porque llevó nuestra maldición. Nuestra maldición es que irremisiblemente muera todo ser humano, porque hemos violado sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Y Él tomó tu pecado y el mío. Pero algo que le sorprende, sobre todo, es escuchar a Jesús decir al Padre: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no me conoce, porque si me hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Rey de Gloria. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Después lo escucha decir: consumado es. Tetelestai. Y escucha decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento se oscureció y todos sintieron gran temor. Se sintió un gran terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Hubo oscuridad. Hubo un terremoto cuando la tierra recibió la sangre preciosa de Jesús. Todos huían, pero el centurión se preguntaba dentro de sí: ¿quién es este hombre? Él contempló cuando uno de sus soldados atravesó un costado de Jesús para asegurarse si ya estaba muerto, y él vio cuando de su costado salía agua y sangre. ¿Sabe? La única manera que pueda salir agua y sangre de un cuerpo es cuando una mujer está dando a luz. Y ahí estaba dando a luz la iglesia, Cristo Jesús. En Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Le fue revelado a Cristo y a este crucificado.
porque vio a Jesucristo ahí en una cruz, porque ahora lo vio con el corazón. No lo vio con los ojos naturales. Él pudo ver, entender, el evangelio le fue revelado, porque ahora lo vio con el corazón. Esto se llama Pascua, hermanos, sacrificio de un ser inocente. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, pago por un esclavo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dígame, aquí, ¿dónde encuentra la coneja? ¿Dónde encuentra ese conejo? Ahora, no lo digo, es un dolor como pastor de ver esas almas perdidas. Por eso, hermanos, celebremos la Pascua, porque ya hemos sido librados de la muerte, porque a los 3 días Él resucitó para vida eterna. Y los ángeles sobre la tumba vacía dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los hombres al que vive? No está aquí, la tumba está vacía, porque Él resucitó. Ahí sigue estando un letrero: Él vive y reina para siempre. Dale un aplauso al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le dijo a la muerte: muerte, llegó tu muerte, porque la muerte no lo pudo retener. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y los que están en Cristo ya no hay condenación. Voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré. Está prometiendo que va a regresar por su iglesia, por su novia. Por eso hizo un nuevo pacto en su sangre.